Bueno, buenas tardes. Ahora formalmente iniciamos la clase número 9 de este curso de Antropología Filosófica. En este caso sincrónica. Hoy es jueves 14 de octubre en el horario de este práctico. Bueno, si les parece, veníamos la clase anterior, la clase asincrónica, hablando de un primer texto de Schelling, el panorama, el panorama, ¿no? Y presentando lo que sería una primera fase del pensamiento de Schelling, que es esto de la filosofía trascendental, muy similar a la filosofía fichteana. Y nos quedaba por ver el tema de quizás el punto de inicio de la originalidad de Schelling, que es el tema de la filosofía de la naturaleza. Y para eso tenemos, de hecho, un texto como lectura de los múltiples textos de filosofía de la naturaleza. Entonces, propongo hacer una presentación general de la filosofía de la naturaleza, retomar algunas ideas que ya planteamos en el panorama, particularmente respecto de la correlación espíritu y naturaleza de Schelling, y después sí, ya meternos en el texto y por supuesto, si es necesario también, volver sobre algunas cuestiones que hayan quedado sin problematizar lo suficiente del texto anterior, que es el panorama. Así que bueno, empiezo contando un poco, enmarcando, después analizamos un poquito los parágrafos que nos tocaron del texto de Filosofía de la Naturaleza y problematizamos, ¿no? Y planteamos problemas. Este sería el plan para la clase de hoy. Bien, para empezar, algo que ya venimos marcando, ¿no? Esta filosofía de la naturaleza en Schelling empieza a desarrollarse a partir de 1797. Aparecen diversas obras, son muchas, son varias. Algunas de esas obras son más completas, lo que podríamos decir más redondas, ¿no? Como que empiezan y terminan, desarrollan lo que prometen. Otras no, otras son más fragmentarias, más enfocadas, desarrollan algo pero después se interrumpe. No es tan fácil esta cuestión de la filosofía de la naturaleza en Schelling, sino más bien bastante complejo. Pero sí habíamos marcado ya en el panorama y desde el inicio que en Schelling hay una suerte de, y acá la palabra es la que falta, ¿no? Correlación, podríamos decir, simetría, podríamos decir también, o identidad, que es la palabra que finalmente va a aparecer, entre la esfera, digamos así, del espíritu, cuyo núcleo es la autoconciencia, o sea, la autorreferencialidad, el poder decir el para sí, y la esfera de la naturaleza, cuyo núcleo, para Schelling, va a ser la no conciencia o la inconsciencia. Entonces uno podría decir, hay una correlación entre espíritu y naturaleza. ¿Qué quiere decir correlación? Que lo que pasa en un lado pasa en el otro. Pero también hay una simetría. ¿Qué quiere decir esto? Que si la correlación puede darse en términos de equivalencia o en términos de contraposición, ¿no? Es decir, lo que sucede en un lado, del otro sucede, pero de la manera opuesta. Y en lo que finalmente va a insistir Schelling es en este aspecto de la identidad. Es decir, naturaleza y espíritu son inescindibles, inseparables, son parte de lo mismo. Y esto no lo podemos olvidar, porque muchas de las trampas argumentativas parten de olvidar esta cuestión fundamental, que son inseparables. Llegamos a la identidad, y esto va a madurar en la etapa que se conoce en Schelling como filosofía de la identidad, donde aparece claramente el término absoluto, lo absoluto, y
esta equivalencia, digamos así, horizontal, esta simetría, correlación o identidad, digamos así, horizontal entre espíritu y naturaleza, ahora empieza a ser vertical. ¿Qué quiere decir? Absoluto, macrocosmos, individuo, pongamos, microcosmos. Una de las cosas que habíamos señalado es que la filosofía de la naturaleza comienza particularmente con dos obras. Una es Ideas, en 1797, y la otra Sobre el alma del mundo, de 1798. Ideas para una filosofía de la naturaleza, aparece en la compilación que tenemos, en el librito, traducido por Villacañas, Experiencia e Historia. Está, creo, voy a compartir, a ver si podemos ver justamente donde aparece. Ideas para una filosofía de la naturaleza como introducción al estudio de esta ciencia. Y de acá, de este texto, voy a tomar un par de referencias para tener en cuenta a la hora de ingresar en el otro texto, el que tenemos para leer en esta comisión de trabajos prácticos. Dice Schelling en este texto, en la página 165, no es mi fin aplicar la filosofía a la doctrina natural. Por el contrario, mi fin es hacer surgir filosóficamente la ciencia natural misma, ¿no? Y mi filosofía no es nada diferente de mi ciencia natural. Atención con este dato, la amalgama entre filosofía y naturaleza es muy peculiar. No es una reflexión exterior sobre, sino que están imbricadas ya por sí. Insiste también en este texto en que la filosofía surge a partir o con la pregunta por la posibilidad y la existencia de un mundo exterior, la representación, la coincidencia entre representación y objeto, algo que veníamos mencionando en Panorama. Y acá surge por una pregunta que es bastante importante, también aparece de alguna manera en Panorama y va a ser cada vez más importante en Schelling, que es la pregunta ¿por qué es la materia? El gran problema de la filosofía es ¿qué es la materia? Uno podría decir desde Aristóteles o desde Platón también, ¿no? El gran problema es ¿qué es la materia? Y va a decir que la materia son fuerzas originarias que se organizan a partir de dos principios, atracción y repulsión, ¿no? Atracción se juntan, repulsión se rechazan. Y en el medio de todo esto, formula Schelling una crítica directa a Spinoza, ¿no? Para los que dicen que la fuente de Schelling fundamental es Spinoza, bueno, veamos también cuando lo critica, dice que Spinoza no se elevó a lo más profundo de la autoconciencia para ver desde ahí el surgimiento de los dos mundos, esos dos mundos, ese dualismo, esa duplicidad que va a aparecer en el texto que vamos a ver, es lo ideal y lo real. Spinoza dio un salto, se perdió en la idea de un infinito ajeno a nosotros. Es muy similar a la crítica de Fichte. Y acá también en página 184 dice, en lugar de explicar desde nuestra naturaleza cómo lo finito y lo infinito, originariamente unidos en nosotros, surgen recíprocamente uno a partir del otro. Otro dato fundamental entonces de Schelling, la inmanencia. Schelling es un pensador de la inmanencia. Sabemos que Spinoza también es un pensador de la inmanencia, pero en la recepción que se hace acá en el idealismo por parte de Fichte y Schelling, podríamos decir también de Hegel, Spinoza no es un pensador de la inmanencia, sino que dio un salto hacia lo trascendente, ¿no? Un poco esta lectura tergiversada de Spinoza o sesgada también, tiene
un principal responsable, que es Jacobi. Pero bueno, más allá de eso, es interesante esta idea de la inmanencia de lo infinito, porque el panteísmo con el idealismo y con el romanticismo se vuelve muy fuerte, se vuelve muy intenso. En esta época Schelling está entrando o va a entrar en breve en contacto con los románticos y de alguna manera es como el filósofo de romanticismo, aunque por muy poco tiempo y por problemas de vida cotidiana que creo que hemos mencionado. Y además el carácter de Schelling que tampoco podemos negar. Ahora, qué interesante esto, que es infinito y finito están en nosotros, no más allá de nosotros. Y por eso, dice Schelling también en esta misma página, la naturaleza de nuestro espíritu, ¿no? Y ya ahí se empezó a mezclar. Cuando dice naturaleza de nuestro espíritu, está pensando en algo que está, y hago este gesto, que lo hago acá para la cámara, para que se entienda. Si fuera en vivo sería más divertido. Y para insistir que la separación es artificial. Igual está mal el gesto, como toda metáfora, pero bueno, ustedes me entenderán y sabrán entender. El sistema de la naturaleza, dice 2 páginas después, 186, el sistema de la naturaleza es al mismo tiempo el sistema de nuestro espíritu. Y solo una vez que esté realizada la gran síntesis, regresa nuestro saber al análisis, ¿no? De nuevo, análisis, síntesis, inseparables, a priori, a posteriori, vamos a ver que son inseparables, naturaleza y espíritu son inseparables. Y hacia el final, última cita, dice, ¿qué es entonces aquel lazo secreto que conecta nuestro espíritu con la naturaleza? ¿O aquel órgano oculto por el cual habla la naturaleza a nuestro espíritu o nuestro espíritu a la naturaleza? Sentencia al estilo propio de Schelling, en esta misma página, dice, la naturaleza debe ser el espíritu visible, el espíritu, la naturaleza invisible. Hermoso. Bueno. Esto es interesante porque esta amalgama espíritu-naturaleza viene del lado de varios rechazos. El rechazo del mecanicismo, por un lado, vamos a ver, pero también el rechazo de una explicación teleológica, ¿no? A partir de un entendimiento divino, y esto se lo debemos claramente a Kant y a su crítica del juicio. Entonces, el asunto es cómo llegamos, dice Schelling, cómo presentimos. Presentir es interesantísimo, porque claro, el sentimiento aparece claramente en Fichte, pero el presentimiento, algo que está antes que el sentimiento, remite a ese fondo inconsciente que estaría operando sobre nosotros. Ahí está la naturaleza. Cómo presentimos la idea de naturaleza y cómo se expresa, cómo se materializa, se realiza, ¿sí? La idea en la naturaleza y el espíritu en la naturaleza y la naturaleza en el espíritu, ¿no? Las dos cosas. No se puede sacar una y quedarse con la otra. Son las dos. Digo esto con énfasis. Y claro, y nos vamos a olvidar a los 5 minutos, pero ustedes procuren que no. Ustedes que tienen mejor cabeza, una cabeza más limpia que uno, no se olviden. Ahora sí, nos metemos en el otro texto, Escritos sobre filosofía de la naturaleza. A ver si las cosas salen bien. Si cambio ahí, ¿se ve? ¿Cambiamos de texto o no cambiamos de texto? Oh, oh. Pero,
Bueno, estoy tratando de que se vea la tapa. Ahí está. ¿Sí o no? Chequeamos acá. Sí. Escrito sobre filosofía de la naturaleza, este librito es una traducción de Arturo Leite. Leite es un especialista en Schelling. Esta traducción es de 1996. El volumen reúne varios escritos de Schelling que van desde 1797 hasta 1801, todos escritos sobre filosofía de la naturaleza. No son todos. O sea, todos los que están contenidos sí son escritos sobre filosofía de la naturaleza, obviamente, pero no son todos los escritos de Schelling sobre filosofía de la naturaleza. Estos escritos son fragmentarios y algo, como decíamos, ¿no? El sistema no aparece tan claramente y se puede ver ya en los títulos que utiliza Schelling, porque habla de introducción, lo vimos recién en ideas, proyecto, esbozo, primer proyecto. Cuando uno dice primer proyecto, quiere decir que hay un segundo, ¿no? O algo así. Una suerte de partes del sistema que no se terminan de conectar, que no se terminan de dar con una claridad expositiva como sí suele tener Schelling. Suele ser claro expositivamente, suele ser sentencioso, pero supuestamente el sistema está, la exposición, ¿no? El espíritu está, pero la letra todavía no sintoniza con ese espíritu. Entonces, ¿lo tenía tan claro el sistema? ¿No? Pues también esta es otra pregunta que uno puede hacer. Cuando se encuentra con estos textos fragmentarios, uno dice, no. Schelling, con lo seguro que era, con lo cabeza, con granito, le decía, ¿no? Con lo cabeza dura que era, tiene el sistema. ¿Tan seguro? ¿Sí? Y tiene que haber una sola exposición del sistema, Son preguntas que uno puede irse haciendo en esta cuestión. El texto que nosotros tenemos se titula Primer proyecto de un sistema de la naturaleza. Y es un texto de 1799. Estamos teniendo un oscurecimiento de la pantalla. A ver. Empieza a asomar lo inconsciente y vamos a terminar en la problemática del mal, en Schelling, que ahí todo lo oscuro va a terminar comiéndonos, pero bueno, eso será en breve. Entonces en 1799 publica el primer proyecto de un sistema de la naturaleza y el mismo año y después publica la introducción al proyecto de un sistema de filosofía de la naturaleza. Entonces, digo, nadie publica un texto y después su introducción. O si lo tiene claro, ¿no? Si lo tiene claro de una. Y además con un largo subtítulo, ¿no? Sobre el concepto de la física especulativa y la organización interna de esta ciencia. A ver si lo podemos ver. Oh, no, puse el texto entero acá. Vaya. No era este. Acá tenemos, claro, en una carpeta están los textos enteros y a la otra están ya los recortes que hicimos para esta materia. Acá tengo recorte. Pasamos el índice. Introducción al proyecto de un sistema. De este texto estamos hablando. Este texto no deja de ser raro, pero me pareció que, por lo menos en su comienzo, es bastante claro. Digo, también a veces es difícil decir qué texto podemos ver y que se entienda, que haya una mirada
englobante, que no sea demasiado enfocado y demás. Este texto tiene 6 parágrafos. Comienza con 6 parágrafos, pero después el parágrafo 6 está dividido en 4 partes. Después aparecen una serie de fragmentos no numerados, o sea, el texto está cortado en el sentido de el autor deja una línea, deja un espacio y uno ahí, digamos, la continuidad y la intertextualidad empiezan a brotar y estar ahí a flor de piel. Hay concatenación temática, eso no hay ninguna duda, pero después además aparecen 2 apartados, A y B, cada uno con añadidos, y finalmente una observación general. O sea, sistema. Mmm, bueno, no podemos tampoco decir, no, pero desde nuestro lugar de humildes lectores, no parece algo del todo claramente organizado. Bien, dicho esto, vamos al parágrafo 1, ¿sí? Lo que llamamos filosofía de la naturaleza es una ciencia necesaria en el sistema del saber. Y acá ustedes van a empezar a ver que distingue y contrapone, ¿no? Estos tres palabritas que usábamos al comienzo, correlación, simetría, identidad, están dando vueltas ya en el comienzo de este texto. Dice, bueno, por un lado está la inteligencia sin conciencia o ciega y la inteligencia libre o con conciencia, una en la intuición, la otra en la creación del mundo, y la filosofía supera esta oposición, dice en el segundo párrafo. ¿Y cómo es que supera? Bueno, por lo que venimos diciendo desde el comienzo, ¿no? Que lo consciente, ideal, y lo inconsciente o real son 2 caras de una misma actividad, ¿no? Es decir, hay una identidad que acá va a caracterizar, por un lado, en productos de la naturaleza, del lado inconsciente, productos de la naturaleza. Del lado consciente, productos del genio, el genio artístico, ¿no? Del lado de la naturaleza, lo real, del lado de lo consciente, lo ideal, del lado de la naturaleza, la filosofía de la naturaleza, que se va a encargar de remitir lo real a lo ideal, y la filosofía trascendental del lado consciente, que va a ser el camino inverso, ¿no? Va a ir de lo ideal a lo real. Y atención, porque dice por acá, la naturaleza produce libremente formas regulares que parecen dotadas de finalidad. Parecen. Pero, de nuevo, este es el famoso como si kantiano. Parece que tiene una finalidad, pero no remite a una teleología ni a una suerte de sumo bien o autor, entendimiento divino último que estaría funcionando como causa final, digamos. No es eso. Lo que sí es que hay una productividad de la naturaleza, una productividad inconsciente. Inconsciente, pero, si dijimos tantas veces, son inseparables y hacíamos este gesto, inconsciente pero emparentada con lo consciente. A ver si encuentro esta cita. Estamos avanzando en el parágrafo 1, la página 120. Acá, según este punto de vista. Este segundo párrafo, ¿no? Según este punto de vista, y puesto que la naturaleza solo es el organismo visible de nuestro entendimiento, la naturaleza no puede producir más que lo que es regularmente y está sujeto a una... Perdón, lo que es regular, sí, pues estoy leyendo mi copia manuscrita y está sujeto a una finalidad y al mismo tiempo se ve obligada a producirlo, ¿sí?
Y acá, bueno, retoma, pero si la naturaleza no puede producir... Desde el momento en que lo produce con necesidad, tenemos también que admitir nuevamente, esta frase está un poco, la traducción es un poco despistante, pero la leo entera y vamos a tratar de descifrarla bien. Pero si la naturaleza no puede producir más que lo que es regular y desde el momento en que lo produce con necesidad, tenemos que también en la naturaleza pensada como autónoma y real, y en relación de sus fuerzas, y en la relación de sus fuerzas, el origen de estos productos regulares y sujetos a nueva finalidad, y acá es de nuevo el tenemos que también de antes, tiene que probarse nuevamente como necesario. De modo que lo ideal también vuelva nuevamente a surgir de lo real y a tener que ser explicado a partir de él. ¿Qué quiere decir esto? Que está rara la traducción. Si la podríamos mejorar, diríamos algo así como así. Tenemos también en la naturaleza pensada como autónoma y real. En ella tenemos que probar de nuevo como necesario los productos regulares y la finalidad, ¿no? Que es lo que dice antes. Es un poco desacomodando la oración, pero reacomodándola para que se entienda un poco más. Que no se nos pase la liebre de largo. La filosofía en devenir tiene este problema, que hay que estar muy atentos a cuando el devenir ocurre. Porque lo que está diciendo acá es que la filosofía trascendental coincide, obviamente, con la filosofía de la naturaleza, y que pensamos la naturaleza, quiero subrayar eso fuertemente, como autónoma y real. Pensamos la naturaleza como autónoma, quiere decir, esa autonomía que hasta ahora, de acuerdo con la filosofía trascendental, veníamos pensando como exclusiva del espíritu, en realidad no podría no estar en la naturaleza también. Porque la naturaleza no es algo otro que está más allá. Es lo mismo visto desde otro lado, digamos así. Si es lo mismo visto desde otro lado, tiene autonomía. Y esta autonomía es, de alguna manera, lo que va a decir después, ese carácter productivo, ¿no? Este carácter de naturaleza productora, sujeto, que no autoconsciente, pero por lo menos inconsciente. ¿Sí? Tienen entonces direcciones diferentes, pero una misma necesidad, porque son parte inescindible de lo mismo. Por eso decíamos el otro día en un lapsus del teórico, ¿no? Asaltando el teórico con el práctico, acá está la famosa idea el famoso fragmento de Heráclito, ¿no? El camino arriba y abajo es uno y el mismo. Solo que lo recorremos en diferentes direcciones. El camino, filosofía trascendental, camino de ida, camino de vuelta, pero ida y vuelta no tienen, o sea, dan lo mismo. No es que hay un punto de partida y un punto de llegada. Son relativos al mismo devenir, digamos. Este punto me parece que es clave de la filosofía de la naturaleza. Si quieren hacer alguna pregunta, alguna observación sobre esto, sobre este primer parágrafo, sería bueno hacerla ahora, que estamos ahí. Sí, o Sí. alguna, digamos, ¿cómo puede la naturaleza ser sujeto, creo que dijiste, sin las facultades de un sujeto? O sea, sin voluntad, sin libertad. O sea, si es autónomo, supongo que se da leyes. Bueno, muy buena pregunta. Hay que empezar a pensar que la libertad también es necesidad,
que las leyes naturales son las leyes del espíritu. Y con este tema, ¿no? Equivalencia, lo que no implica, a veces, o que en cierto punto también implica contraposición. Este es el juego de Schelling, ¿no? Es decir, si decíamos lo que pasa de un lado pasa del otro, la naturaleza es sujeto, bueno, tiene una voluntad que es su necesidad. Uno podría decir, ¿tiene autolimitación? O sea, para seguir tu juego, por el lado donde va tu pregunta. ¿Tiene autolimitación entonces la naturaleza? ¿Puede decir libremente, hago esto, no lo hago? ¿Tiene tiempo? Bueno, no sé. Digo yo, acá planteamos, no sé, ¿no? ¿Cómo sería en el tiempo? No, yo porque por lo del panorama, en el panorama del tiempo se retoma Kant y es algo de la intuición, o sea, es Claro, como más propiamente humano. la verdad que no sé. Te miro, pero no tengo idea. O sea, Ahí Cristina escribió. escribió algo así, ahí vamos a leer. Desde el nosotros, yo en cita nota 3 sobre la libertad y naturaleza, dice Cristina, nota 3. A ver, a ver. Espera, estamos página 120 en esto, ¿no? Ah, página 171. Sí. La nota 3 te referís específicamente. Sí. Claro, esto es un tema que aparece ahora, ¿no? La nota obviamente es del traductor Arturo Leite. No se trata solo de que la libertad nos permite intervenir en la naturaleza, es un tema que aparece ahora, sino en mucha mayor medida que podemos intervenir en la naturaleza gracias a la libertad, porque la naturaleza es ella misma libre. Acá hay un tema que nosotros de nuevo decíamos es inescindible, nos olvidamos y volvemos a pensar dicotómicamente. Y Schelling diría, no, pero la naturaleza es libertad. El alfa y omega de toda filosofía es la libertad. El carácter programático de aquella carta, véase primer proyecto, se refiere a todos los ámbitos de la filosofía y por tanto también a la naturaleza. No existe oposición entre naturaleza y espíritu, esto es, entre necesidad y libertad. Ahí está lo que decía Cristina. Perfecto. Porque tal oposición invalidaría el propio punto de partida, lo absoluto. Es posible lo absoluto, es decir, la identidad, porque se da una vinculación entre la libertad de la naturaleza y la libertad del espíritu. Conocer la naturaleza en el sentido de Schelling, esto es construir la naturaleza, solo es posible porque la esencia misma de la naturaleza consiste en ser libre. Buenísima la nota aclaratoria. Uno le podría decir al traductor, bueno, pero no estás trayendo mucha letra de afuera del texto. ¿Podríamos hacer esa observación? Cristina, ¿qué te parece? O sea, a veces la letra de afuera del texto ayuda a entender el texto, pero es como... Ay, no, confieso que no he leído la fuente entera, claro. Y toda la bibliografía y toda la obra completa, no, así no podríamos arriesgar nada. Eh, bueno, no, está muy bien, está muy bien la nota, muy aclaratoria, muy aclaratoria. Claro, pero de nuevo, ¿no? Esto que decíamos, qué difícil se nos hace podernos salir de la dicotomía excluyente que uno dice, bueno, o es libertad o es necesidad. No pueden ser las dos cosas. Ese es el desafío, las dos cosas.
la naturaleza es libertad. Pla. Así. Así es Schelling, ¿eh? Así. Te acomoda, digamos. Luego también con gesto para que se entienda. Claro, esto viene a cuento del parágrafo 2, ¿no? Que se titula Carácter científico de la filosofía de la naturaleza. Avanzamos. Y claro, acá justamente plantea la naturaleza como autónoma. Y acá autónoma quiere decir productiva, ¿no? Productiva y en el sentido de productiva diferenciada del producto. Y entonces podemos traer, sí, también nosotros traficamos letra de otro costado, de otros costados en realidad. Más adelante digo, en el texto, en este mismo texto, pero no lo que tenemos para leer, Schelling habla de natura naturans y natura naturata, ¿no? Los dos conceptos de Spinoza. Entonces tendríamos una naturaleza productiva y una naturaleza producto, o producida, con ese participio, sí. Ahora también, si uno mira esto, no podemos perderlo de vista. Esto es lo que Fichte decía respecto del yo, ¿no? La coincidencia entre actuante y actuado. Y acá tendríamos una naturaleza actuante y una naturaleza actuada. Y en definitiva, esta diferenciación es una diferenciación sujeto-objeto. Y lo que está postulando acá claramente Schelling es la naturaleza es sujeto. La naturaleza también es sujeto. Y sus productos son su objeto. Ahora, ¿cuál es el problema con la explicación idealista, ¿no? De las explicaciones idealistas de la naturaleza. Bueno, el problema es que hacen de la naturaleza un instrumento de la autoconciencia, ¿no? Acá órgano está usado también, órgano es una palabra interesante, pero suele tener alguna ambigüedad. Creo que acá está utilizada en el sentido de instrumento. Y el problema es que esa separación traza esa distinción, o plantea un esquema tal que la naturaleza parece como algo que está afuera, ¿no? Es decir, el problema de la explicación idealista es que coloca a la naturaleza como si fuera algo que está afuera, y a nosotros esto ya nos hacía ruido cuando veíamos la cuestión del cuerpo propio en Fichte. ¿Cómo? No está nada afuera, está más adentro que nunca la naturaleza. ¿O qué es ese cuerpo propio si no? ¿Una entidad espiritual, meramente espiritual? No es cuerpo. Y recuerden todo lo que dependía del cuerpo propio, ¿no? Entonces Schelling contra esa explicación idealista diría, no, la naturaleza no está afuera. La naturaleza ya está dentro de la... Siempre afuera y adentro son dos palabras raras en este contexto porque son palabras que espacializan todos los conceptos, pero las usamos para entender, para tratar de entender, ¿no? Entonces, la naturaleza de afuera, vista desde afuera como un objeto, esa división es lo que la distorsiona. En realidad hay que explicar a la naturaleza desde sus propias fuerzas. Y esto ya lo veníamos viendo, que lo señalaban ideas, ¿no? No una reflexión desde afuera de la naturaleza. Hay que compenetrarse para comprender, porque la naturaleza no está afuera, ¿sí? Y de hecho, fíjense, a ver si lo encuentro acá en el texto, en la página 121. Estamos en la 121. Y acá estaba la 121.
acá abajo de todo, la cuarta línea empezando desde abajo, aquello que llamamos razón es un mero juego de fuerzas de la naturaleza más elevadas y que nosotros necesariamente desconocemos. Se nos pasa de nuevo, que no se nos escape la liebre. La razón es un juego de fuerzas. Acá Federico, toda la atención, ¿eh? La razón es un juego de fuerzas. ¿Qué quiere decir esto? Espera que no te veo la cara. Ah, estás. Otro punto que podríamos señalar medio al pasar, lo tiro, es esta cuestión de que nosotros necesariamente desconocemos. Porque algo del desconocimiento permanente parece haber en Schelling. Creo que antes mencionabas, ¿no? La ciencia avanza a ciegas, ¿no? Que sería como una recreación de ese inconsciente que está atrás de todo. Quizás, digo, no sé. Acá también aparece esto, después vamos a ver con el tema del experimento y demás, lo que ignoramos, ¿no? El desconocimiento. Entonces, si la razón no es más que un juego de fuerzas de la naturaleza, el ejemplo que viene justo después es el de los animales, ¿no? Esto de la preocupación antropocéntrica por buscar análogos al ser humano y entonces aparecen. Y Schelling diría, pero claro, ¿cómo que los animales no son la razón? Por supuesto que sí. Y entonces concluye este parágrafo 2, ¿no? La naturaleza que produce, ¿no? La naturaleza productiva y reproductiva y que se va reproduciendo esos productos, es lo mismo, es la misma actividad del pensar que se reproduce y que también produce, las dos cosas, ¿no? Y que produce y que reproduce cuando representa. Y entonces de nuevo acá tenemos al final de este parágrafo 2 una correlación, una misma actividad y una correlación naturaleza pensar, en este caso, o espíritu, como veníamos diciendo. Perdón, a mí me cuesta un poco seguir el tema de la correlación o la implicancia recíproca, o como la llamemos, entre mundo y espíritu. Sí. Está en el panorama, que creo que tiene que ver con esto, como que me cuesta ver por dónde va. O sea, él decía, no hay mundo sin espíritu y no hay espíritu sin mundo. Sí. Como que me queda claro que no haya espíritu sin mundo, no tanto la otra parte, el mundo sin espíritu. O sea, ¿por qué no podría haber... Porque las leyes no serían leyes sin nadie que las conozca, digamos? Claro. Bien, buenísimo. O sea, hay como un insinuar de la correlación en tu manera de pensar. Quizás falta convencer un poquito más. Y Schelling lo que diría es, somos parte, es parte, somos parte. La naturaleza, el espíritu, son partes de un mismo absoluto. No están separados. Entonces lo que pasa en uno, pasa en otro. Ay, perdón, Cristina había intervenido. La correlación lo que te está marcando, Federico, es eso, que, por ejemplo, pensar la razón sin la fuerza no es la razón. Es como una visión unilateral, te podría decir Schelling. Es intelectualista, es espiritualista. La razón es fuerza, son fuerzas naturales
que te llevan a pensar. No son dos cosas separadas. Y si vos me decís, puedo pensar mundo sin espíritu, mundo justo no. Naturaleza sin espíritu, pero la estás pensando, digamos. Claro, es que él dice ¿Cómo espíritu y es mundo, o eso? sea, naturaleza sería como lo que une a los dos. Cuando dice naturaleza está hablando siempre de mundo y espíritu, ¿no? De inconsciente y consciente, producción y producido, o sea. Claro, sí, 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 pero naturaleza no es mundo. Acordate que había una distinción ahí entre naturaleza y Sí, mundo. sí, claro. Más Eh, allá de eso, entendiéndonos, ¿cómo sería pensar sin espíritu, digamos? Es como que ahí, que pueda existir, bueno, sí, 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 está bien. Por eso acá hay un problema, que es, ¿acaso Schelling no es idealista todavía en algún punto? O sea, ¿no hay como una reivindicación idealista? Este podría ser tu objeción. Pero también le objetan del otro lado, porque este es el problema del camino del medio y el tratar de hacer una síntesis es que las balas caen de los dos costados. Está incurriendo en un realismo absoluto. Entonces sería el- la piedra del otro costado. Cristina, estaba preguntando, me perdí a ver desde dónde preguntabas. Vamos a leer la secuencia de Cristina. Creo que desde nosotros, desde que nos posicionemos, desde dónde será nos posicionemos, necesario para subsistir y libre en su desplegarse, sí que el hombre intervenga. Ah, esto que mencionábamos antes. Productiva, aquella que se desarrolla a sí misma, producto aquella en la que interviene el hombre para su uso. No, productiva porque tiene productos, ¿eh? No es solamente a sí misma, sino que se desarrolla a sí misma, pero a través de sus productos también. Y que el hombre interviene porque el hombre es un producto más. Y que es libre porque ser libre es lo mismo que ser naturaleza. Sí, sí. Cuando dijo la naturaleza es autónoma y real, ya está. Nosotros autónomos y reales somos parte de eso también. Nosotros como seres humanos, ¿estamos dentro de la naturaleza o somos el espíritu, Cristina? No vale develar todavía, si es que se puede develar el misterio. ¿Por qué dice que necesariamente desconocemos, pero dice el por qué desconocemos? Es como un juego de palabras. Bueno, esto habría que rastrearlo un poquito más en el texto. Aparece acá el tema del desconocimiento. Eh, Aparece después, al final del 4, creo, la idea de tarea infinita. Creo que es un poco también el juego de Schelling, ¿no? El claroscuro. Ilumina y esconde, ¿no? Explicita e implica, o implicita, que no existe esa palabra. Entonces, si avanza el conocimiento, avanza también el desconocimiento. Lo cual para la filosofía es muy positivo, no sé si para la ciencia, pero para nosotros quiere decir que la pregunta sigue viva, ¿no? Que el devenir sigue dinámico, no que se congela o que se va como deteniendo lentamente. Esta es la fantasía de esa razón ilustrada omnipotente que va a llegar a develar todo y explicar, iluminar absolutamente todo. Si se iluminara absolutamente todo, nos quedaríamos ciegos. Siguiendo eh, con la metáfora. Sí, sí, Federico, sí. eh, no sé, como que lo empiezo a ver un poco espinosista. Ajá. Lo leí en Moderna hace un montón, después la verdad que no volví mucho, pero me da la sensación, digamos, si yo dijese, yo actúo por voluntad propia, la respuesta que creo que da Spinoza era algo así como no.
en realidad ignorás las verdaderas causas necesarias que te llevan a actuar y pensar de otra manera. Me da la sensación que, por lo que veníamos diciendo, que Schelling estaría de acuerdo con eso. Entonces, ¿cómo rompería esa teleología? Claro, el problema con Spinoza, aunque los espinosistas no escucharán esto, espero. El problema con Spinoza es si uno actúa mal, en algún punto es por ignorancia, ¿no? Es decir, o por desconocimiento de las causas y ese tipo de cosas. O sea que acá la tensión que veníamos mencionando de lo claro y de lo oscuro como elementos necesarios que tienen que estar en tensión, no casualmente la reivindicación de los presocráticos que hace Schelling, ¿eh? No es casual eso. Perdón, en la deriva. Esa tensión, yo no sé si en Spinoza, que también está, de lo claro y lo oscuro, pero que me parece que hay como, y esto corre por mi cuenta, pásenme la factura, me parece que hay como una idea racionalista de, bueno, pero eso en definitiva se va a terminar esclareciendo, ¿no? O sea, o se te tendría que esclarecer, si el hombre no fuera tan pasional y qué sé yo, todo. Y toda una serie de cosas. Pero sí, claro que tiene un trasfondo espinosista, no hay ninguna duda, digamos. El punto es este, a mí me parece que Schelling desde el comienzo está pensando que no se puede dejar afuera, que en serio, una filosofía idealista no puede dejar afuera la realidad. Todo lo contrario, la tiene que abrazar, amalgamar y explicar. Que una filosofía no puede ser solo espiritualista, que la naturaleza es un elemento constitutivo fundamental. Vamos a ver en un par de textos más, acá haciendo propaganda, que hasta en Dios se va a generar este problema. Que la naturaleza está en... Entonces Dios es material también. Entonces Dios es inconsciente. ¡Apa! ¿Es mal? El mal. O sea, es mal también. Y es mal, claro. Y quiere el mal. Ay, hasta siente fascinación por el mal. Tremendo, claro que sí. Sí. Pero además pone toda la carne, se juega todo ahí, Sherin, ¿eh? Pone todo. Como que está, ¿vieron cuando alguien está como diciendo, bueno, ya está, no me importa nada? Bla, lo tiro. Y tira todo. Es impresionante. Ese texto por eso es tan extraordinario. Pero está siempre esta cuestión de la tensión. ¿Hasta dónde llevamos el dualismo? Y la confianza de Schelling es, la naturaleza no puede ser algo ajeno al espíritu, pero tampoco puede ser algo que funcione completamente distinto. Entonces hay que pensar el no yo fichtiano como el yo. Solo que en vez de autoconsciente, inconsciente. Solo que en vez de interior, exterior. Solo que en vez de ideal, real. Pero a todo le va encontrando el equivalente. Es extraordinario. Y una pregunta más. Sí. Perdón, acá Cristina había preguntado algo. Si no, después la hago. Página 126, último párrafo. Pero llegamos a la 126 ya, no. Bueno, ahí vamos. ¿Qué cosa, página 126, que esto de... el organicismo, un todo orgánico, el sistema, la naturaleza a priori. Bueno, ahí vamos a eso. Federico. Sí, en los dos autores que vimos, en Fichte y en Schelling, estaba como este problema de volver a unir lo que Kant separó. O sea, Schelling lo dice más explícitamente, pero en Fichte habíamos visto que iba por ahí el problema también. Puede ser que Fichte tenga como más la estrategia de acentuar la primacía de la razón práctica, de la libertad humana y qué sé yo, y acá eso no está tanto, hay como una vuelta a la crítica de la razón pura, digamos, algo más teórico. Bueno, algunos dicen que hay una vuelta a la crítica de la razón pura, otros dicen que hay una vuelta
hay más un énfasis en la crítica del juicio, particularmente, por todo el tema de la naturaleza, el finalismo, la estética, pero la estética no en el sentido de la crítica de razón pura, sino la estética en el sentido de la crítica del juicio. Lo primero, hay mucho consenso, que Fichte va por la razón práctica, no hay duda. Que Schelling va por la crítica de razón pura, está claro en las primeras obras, por lo que se ve, además no estoy inventando nada. Le interesa mucho el tema de la deducción de las categorías a Schelling. En la clase anterior veíamos el tema de la intuición, entendimiento, pero eso es un Kant y la imaginación. Bueno, puede ser, no sé. Tendría que pensarlo un poco más. O sea, lo que se solía decir es eso, ¿no? Digo, en los libros vas a encontrar eso, ¿no? Que Schelling va por el lado de la crítica del juicio. Sobre todo, bueno, por esta cuestión de la naturaleza, el organismo también, que aparece en la crítica del juicio. Yo no sé cuánto de crítica de razón pura hay en eso de decir que veíamos en Panorama. El conocimiento empieza por la intuición, ¿sí? Digo, hay como algo medio básico, sí, le interesa más el tema de las categorías, sobre todo el tema de un mismo principio para una tabla de categorías, ¿no? Que ese es como la gran... Bueno, no sé, dejémoslo entre paréntesis, digamos. Sí, acá dice Cristina que Schelling le da con todo acá. Sí, es muy irreverente, ¿no? Bastante irrespetuoso para tener 20 años Schelling, pero bueno, sí. Esto, pues, además, digo, en ese momento, criticar a Kant no era una cosa. Pues, voy a poner una maldad total. Estamos nosotros solos acá, así que es como hoy criticar a Foucault. ¿Quién critica a Foucault? ¿Quién dice, Foucault? No entendió nada. En ese momento era pesado meterse con Kant, ¿eh? Bueno, no porque Kant fuera a hacer nada, sino simplemente, digo, era como una figura muy fuerte en la época. Ya. Igual se la agarra también más con los kantianos. Tira ahí un par de frases Bueno, que Fichte podría hace ser lo mismo, claro. tweets de Es Twitter. que a veces, ¿cómo dice el dicho que están? Nunca me salen los refranes porque los odio tanto, pero hay algunos que me gustan. Ay, hay que pegarle al chancho para que el dueño salte, algo así. Bueno, Creo que algo así. algo así. Y uno ahí podría llegar a desconfiar. Pero sí, claramente la pelea decorosamente es con los kantianos. Igual yo creo que le pone mucha pimienta a eso también, ¿no? El hecho de que haya así, es como el reality show, pero de la época, digamos, le pone un poco de punchi al asunto. Bueno, ¿avanzamos un poquito? ¿O alguna preguntita más? Sí, dice Cristina. Bueno, no sé si eso sí que avancemos, claro, ¿no? Hice las dos posibilidades. Bien, acá en el 3 tenemos la afirmación, la filosofía de la naturaleza es física especulativa. Bien. Y acá es donde les decían que remite a los presocráticos
¿no? Los términos de, ¿cómo dice? Uy. Y, sí, antiguos físicos. Esos antiguos físicos son los presocráticos. Y Lesage, ¿no? Lesage. Como un moderno, pero mecanicista. Y acá viene la discusión de Schelling con el mecanicismo. El problema de la explicación mecánica, toda causa tiene que tener un efecto, o todo efecto supone una causa, es que uno, digamos, entrampado en esa regla, o considerado, visto esa consideración como regla, nunca llegaría a una primera causa. O tendría una suerte de regresión al infinito para encontrar la primera causa. Lo cual es bastante irracional y sobre todo atenta contra la posibilidad de construir un sistema, que es lo que aparece en la página que señalaba antes Cristina, la 126 abajo. Entonces, contra la física mecánica propone una física dinámica donde movimiento y reposo se concilian. Es decir, el reposo es movimiento, solo que detenido, digamos así, y el movimiento también es reposo. No son dos instancias que se excluyen, absolutamente. Y entonces, la distinción se desplaza hacia movimiento originario, que es este movimiento dinámico, y movimiento secundario, que sería entonces el movimiento mecánico. Y la otra distinción que viene después es entre la física especulativa y la física empírica. La física especulativa se ocupa de las... acá está lo de movimiento secundario. La física especulativa se ocupa de las causas originarias del movimiento en la naturaleza y del impulso interno, ¿no? Lo no objetivo, dice acá, de la naturaleza. La física empírica de los movimientos secundarios, mecánicos, y esto es la superficie o cara externa, lo objetivo. Parágrafo 3. ¿Alguna observación? Claro. Dice Cristina, primero dice parágrafo 3 es, y en el 4 posibilidad. Claro, es como, el 4 parecía ser como una instancia de legitimación de esta física especulativa, que en principio sería la misma filosofía de la naturaleza, ¿no? Es decir, es como un nuevo nombre para esta filosofía de la naturaleza. Un poco el argumento, esto va a pasar de nuevo con el tema de la hipótesis y el presupuesto necesario, ¿no? Que viene acá. Un poco el argumento es un principio o una posibilidad, digamos así, que se abre una vez que se legitima a partir de las deducciones que explica, que posibilita después. Entonces, esas deducciones, una vez que confirman, son coherentes con ese presupuesto puesto como hipótesis, como pasaba en lógica, no sé si recuerdan, no quiero traer cosas de antaño, ya si Spinoza pasó mucho tiempo, bueno, termina como reconfirmándose, digamos. Es una circularidad que la lógica no admitiría, porque la lógica cancela la hipótesis. Pero en este caso, para Schelling, el movimiento de legitimidad del principio es que su propio desarrollo lo termina demostrando como necesario, sin que eso implique poner lo desarrollado, o sea, los productos, como si fueran como si estuvieran arriba del principio, digamos así, ¿no?
es una visión coherentista del asunto, coherentista, coherente, podríamos preguntar también. Bueno, no sé. Acerca de la posibilidad de una física especulativa, bueno, la física especulativa, como decíamos, se va a ocupar también acá, podríamos, siguiendo la cuestión milimétrica como Cristina, decir, bueno, pero hablaba de causas y ahora habla de fundamentos últimos de la naturaleza. Bueno. Pero lo interesante, más allá de esa cuestión, es que la ciencia de la naturaleza no admite una reflexión exterior, ¿no? Esto lo venimos diciendo desde el comienzo, lo decía ya en Ideas. Y acá el ejemplo me parece que es clarísimo, el ejemplo de no es lo mismo el que sabe, el inventor o el que sabe hacer una máquina que el que la ve. Quizás la infelicidad de comparar la naturaleza con la máquina, pero se entiende, la idea es no saben lo mismo, no saben lo mismo el que la hace. Quizás incluso hasta es equívoco decir inventor, porque inventor suena a ocurrencia mental. Y acá construcción implica ejecución también. No es solo, bueno, sí, Dios piensa y ocurre, digamos, eso a todos que a todos nos gustaría que pase algo así, ¿o no? Que uno piense algo y ocurra. Pero a nosotros no nos pasa eso, nosotros pensamos algo y no ocurre. Y justamente, ¿no? Justamente. Eso es lo terrible de la humanidad. Y lo divertido. Y cuando ocurre nos sorprendemos y decimos, epa, ¿qué pasó? Tengo poderes extraordinarios. Bueno, volviendo acá, entonces, este ejemplo me parece que es muy iluminador de estas dos instancias que aparecen acá en el parágrafo 4, en la primera A y B, ¿no? Como parte A y parte B. En la primera va a destacar la diferencia entre saber y ver. Dice Cristina, esa es nuestra finitud. La naturaleza tendrá su finitud. Sigue con una dinámica de interrogación, Cristina, que nos va. Pasa que si la naturaleza tuviera finitud, no podría tener un devenir. Vieron que la otra parte dice, bueno, la naturaleza está como en un devenir permanente, ¿no? Y si fuera finitud, ese devenir se aniquilaría. Complicado. Bueno, entonces decía, en el punto A hay una diferenciación entre saber y ver, ¿no? Un conocimiento de los principios por el lado del saber, y acá habla de construcción interna de la naturaleza. Ah, no, ¿qué pasaría entonces al ultrahombre? No. Esa pregunta se la tenés que hacer a Julián, ahí en el teórico, en medio del teórico. ¿Qué pasa si la naturaleza tiene finitud? ¿Qué pasa con el ultrahombre? Y ahí, el martes, te tomo la palabra. Sí, sí, el martes se lo preguntás en el teórico. Gracias, Cristina. Fíjense qué interesante esta idea de construcción interna de la naturaleza. Primero porque veníamos de ver que la naturaleza era la cara externa del asunto. Perdón, no, me corrijo, no, la cara externa era la experiencia. No, está bien, es la cara interna. Es raro igualmente la idea de. Es tan rara como decir que la naturaleza tiene autonomía, ¿no? Es decir, que la naturaleza tiene un interior es tan raro como decir que tiene autonomía. Pero bueno, es parte un poco de esta cuestión espíritu-naturaleza, no están separados. Para captar la construcción interna, este pasaje que señalaba Cristina,
con la nota, hay que poder intervenir en ella, ¿no? Y poder intervenir en ella por libertad. Esto tiene una resonancia de Kant. Esto tiene una resonancia de Kant. Hay un pasaje de la crítica de razón pura donde Kant se pregunta si podemos alterar los fenómenos de la naturaleza. Y uno podría decir, en el kantismo básico, digamos, no, ¿no? Es decir, la idea es que la naturaleza procede según necesidad, la libertad está en otra esfera que es la esfera práctica. Y acá Schelling cruzó. O sea, no. El abismo infranqueable hizo así. Le puso un puente y lo atravesó, digamos. Se acabó el abismo infranqueable entre naturaleza y libertad. Y atención con esta frase también, que aparece en el 4. La naturaleza actúa libremente, pero no aisladamente. A ver, vamos a ver si lo enfocamos. Creo que ya estamos en la página siguiente a la que estábamos acá. Es decir, no aisladamente, sino con el concurso de muchas causas, ¿no? Es decir, hay muchas causas y para poderla estudiar, comprender y captar en serio, hay que excluir esas causas. Y lo que Schelling dice, bueno, hay que establecer condiciones para obtener un determinado resultado. Esto es ni más ni menos que el experimento. ¿Qué se hace en un experimento? Se le pregunta a la naturaleza, entonces la naturaleza está obligada a responder. Se establece una suerte de profecía, ¿no? Respecto de lo que va a pasar. Es una forma también de producir manifestaciones y objetos, y es el primer paso en la física, ¿no? Dice finalmente acá. Pero todavía es el primer paso, ¿no? Tenemos un segundo paso, que es el punto B, donde el saber implica también producir. No solo comprender, sino también producir. Solo sabemos lo que producimos, dice Schelling acá. De alguna manera, el experimento es una producción, porque ya el solo hecho de intervenir sobre las múltiples causas y anular algunas para poder captar puramente, pregunto, cierto, para poder, digamos, para que la pregunta no sea tan genérica que no sepa para dónde va la respuesta, sino que al estar bien enfocada, ese bien enfocado permite que la respuesta sea específica y directa hacia la pregunta que se formula. Pero entonces, esa es una respuesta genuina, podríamos, un problema para pensar atrás del experimento, ¿no? Ahora, lo que es cierto es que hay producción, eso seguro. Pero por otro lado, el saber es a priori. El saber es a priori. ¿Cómo puedo saber algo a priori si después tengo que hacer un experimento o tengo que ir a la experiencia? Y entonces acá se plantea el problema o el presupuesto necesario más importante del que venimos hablando recién. ¿Hay una única ley absoluta y necesaria para todos los fenómenos? ¿Y de dónde viene? Entonces, dos posibilidades. O las causas últimas se manifiestan o no se manifiestan. Si se manifiestan, bárbaro, tenemos, tenemos física especulativa y garantizada la posibilidad, ya deja de ser una mera posibilidad y se confirma. Pero ¿qué pasa si no se manifiestan? Entonces ahí también, de nuevo, dos posibilidades. O no las podemos ver, o decimos, bueno, no las podemos ver, o las situamos e introducimos estas reglas, ¿no? Estas causas. Y cuando uno establece algo, sitúa, introduce, está poniendo previamente un supuesto, ¿no? Está presuponiendo.
o está estableciendo una hipótesis. Pero que no es una mera hipótesis, no es una mera conjetura, sino que es un presupuesto que en el desarrollo, dice Schelling, si en ese desarrollo se muestra como que ese presupuesto, primero, no es voluntario, no es que lo pongo adrede a ver qué pasa, sino que lo necesito, es involuntario. Y en ese sentido es necesario. Queda de alguna manera por ese desarrollo mismo, entre comillas, digamos así, confirmado o verificado o sí, algo así. Este presupuesto necesario, a partir del cual se pueden derivar todo lo demás, todos los otros principios, es que la naturaleza no es solo producto, es también productiva, es también sujeto. Es decir, que hay una naturaleza productora. Y que entonces, ya pasando a la página siguiente, hay una oscilación, una duplicidad que no se puede eliminar, que es originaria, que se mantiene siempre entre estos dos polos, ¿no? Por un lado, la naturaleza productora o productiva, y por otro, la naturaleza producto, o sea, o los productos de la naturaleza. Y ahí es donde entraría específicamente mundo. Y esta oscilación, como decíamos, siempre tiene que estar, se mantiene necesariamente, porque si no se mantiene no se va a poder conservar la actividad de la naturaleza, que en eso consiste justamente la dinámica, ¿no? Y acá viene un pasaje que me parece que vale la pena leer. Bueno, la cursiva siempre llama la atención. Quería leer este parrafito de la 125 antes de la nota. Así, al derivar todas las manifestaciones de la naturaleza precisamente a partir de un presupuesto absoluto, el presupuesto absoluto es la naturaleza productiva o productora, nuestro saber se transforma en una construcción de la propia naturaleza. Es decir, en una ciencia a priori de la naturaleza. Atención, esta idea de saber como construcción, o sea que nuestro saber es también el resultado de una construcción de la naturaleza. Por lo tanto, si es posible esa derivación, que solo puede demostrarse por medio del hecho, también es posible una doctrina de la naturaleza como ciencia. También es posible una física puramente especulativa, y esto es lo que había que demostrar. Y quedó entonces demostrado, digamos, para continuar con el espinosismo. El resultado, dice Cristina, omitió según mi opinión que el resultado es puro. ¿Qué sería identidad absoluta? Ahí está mi respuesta: la naturaleza en constante actividad, evitando agotarse en su propio producto, por tanto es infinita, claro. Sí. Identidad absoluta va a ser la fórmula que encuentre Schelling, particularmente después de 1800, para explicar lo que quizás acá ya está bastante presupuesto, que es que naturaleza y espíritu son lo mismo, entonces hay un absoluto, hay una absoluta identidad. Esa identidad también va a ser considerada de distintas maneras, como indiferencia. Y entonces parte de una instancia inicial de indiferenciación y
va mostrando, por eso Schelling también es el pensador de la diferencia, esta osadía que dijimos en medio del teórico, y va a ir mostrando después cómo esa diferencia se empieza a articular, porque es clave, porque si no, la identidad absoluta pareciera ser, maliciosamente, como decía Julián en el teórico, la noche donde todos los gatos son pardos, esa famosa frase, o las vacas son blancas, de Hegel en la fenomenología del espíritu, que es eso, la gran indistinción. Pero bueno, uno podría decir, Hegel borra de Schelling esos procesos de diferenciación que son claves. En Fichte también, en Fichte también, absoluto, bajo la dinámica absoluto manifestación, a partir de 1800, el gran problema es la diferencia. ¿Cómo se empieza a articular? Porque un poco, digamos, uno diría, estos filósofos están tensionados entre un atomismo, que si es atomismo en serio termina como no encontrando ninguna instancia de unificación, entonces el sistema, el organismo, la unidad, bla, bla, bla. Y por otro lado, cuando encuentra el sistema, la fusión podría llevar a una aniquilación de la particularidad. La identidad absoluta, la indiferencia, podría llevar a una aniquilación completa. Y entonces ahí aparecen todas estas cuestiones del proceso de diferenciación que son muy importantes, ¿no? En todo sentido, en sentido metafísico, en sentido ético-político y en sentido antropológico, por supuesto, también. Bueno, ¿alguna pregunta sobre el parágrafo 4? Sobre la cuestión metodológica. Claro, todo sería único, pero además un único indiferenciado, un único que, mirá vos que curiosamente ni siquiera podría pensarse a sí mismo. Así que quizás tal vez, quizás justamente la diferencia es el gran punto acá, ¿no? Bien, tenemos finalmente una nota con la que termina, una larga nota con la que termina el parágrafo 4, menciono algunas cosas. Lo primero que dice Schelling es súper interesante, que acá agrega Cristina, sería un replegarse, pero el problema de replegarse es que supone un despliegue también, ¿no? El repliegue supone un despliegue. Entonces, y el despliegue supone diferenciación. Bien. Entonces, que la filosofía de la naturaleza sea un saber a priori no significa, la primera aclaración de Schelling, que tenga que renunciar a la experiencia, ¿no? Acá aparece la experiencia como, che, momento, no, yo no me olvidé, diría Schelling acá, la filosofía se ocupa de la realidad, como decía al comienzo del panorama, ¿no? Eso no me lo olvido. El tema es que las proposiciones empíricas no son algo distinto de las proposiciones a priori, en la medida en que nos tornamos, dice, conscientes de su necesidad. O sea, cuando podemos captar su necesidad, ahí ya empiezan a ser a priori. Por esto también que en algún punto el saber es profecía, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar? Afirmar qué va a pasar. Un punto también que es interesante para tener en cuenta y para problematizar también, en la naturaleza no hay nada de azar. Algo, no sé, por lo menos desde Aristóteles tenemos un poco de esto, ¿no? La naturaleza no hace nada en vano. Oye. Estamos en la página 126.
Este nada de azar, nada de casualidad, nos remite a la noción de sistema o de organismo. Sistema donde todo se conecta necesariamente. Un todo orgánico donde las cosas se soportan y apoyan recíprocamente, ¿no? Una organización donde las partes surgen del todo, dice Schelling allá abajo, en la 126 abajo, en donde señalaba Cristina, ¿no? Un poquito antes en realidad. Claro, en el organismo, si no hay todo, no hay partes. Gran metáfora de Rousseau en el contrato social, hablando del organicismo justamente, de los genios o charlatanes japoneses que decían que podían cortar un cuerpo, lanzarlo al aire, cortarlo en 1000 pedazos, lanzarlo al aire y volverlo a unir y mantener su vida. Bueno, no se puede, no lo intenten en casa, por favor. No, si tienen un cuerpo por ahí dando vuelta, no, no lo hagan, no se pensemos más que genios charlatanes, digamos, en la metáfora de Rousseau. Eh, esa es la preponderancia del todo, ¿no? Si no, tenemos el Frankenstein, digamos, sería la recuperación de partes. Digamos, y a partir de eso dice Schelling que la naturaleza es a priori, pero no es a priori porque nosotros conocemos a priori, no es a priori por nuestro conocimiento, sino que es a priori porque lo singular y lo determinado se siguen de la idea de naturaleza. ¿Sí? Los productos se siguen de la presuposición necesaria de naturaleza productiva. Y entonces, porque es a priori, la podemos conocer. Incluso, y acá vuelve eh, el tema del desconocimiento que habíamos señalado como al pasar, puede suceder incluso que los intermediarios sean desconocidos, ¿no? Los intermediarios está pensando entre las causas, las primeras causas y la manifestación, o lo originario y lo derivado, y ese desconocimiento queda como tarea infinita para la investigación experimental, ¿no? Cuando los filósofos no pueden completar los casilleros, revolean el mapa y se lo entregan a los que se dedican a tareas menores como la investigación empírica. ¿A quién le importa, no? Obviamente dicho todo esto con gran ironía. Pero de nuevo, interesante el punto del desconocimiento, ¿no? Cómo juega de nuevo la oscuridad, ahí volviendo a como comiéndonos la reconstrucción. Y hasta acá entonces la nota al parágrafo 4. ¿Qué pasa después? Les cuento un poco qué pasa después en este texto. Los parágrafos 5 y siguientes, bueno, va a hablar de algo interesante, ¿no? Que es la experiencia, ¿no? La física empírica, digamos, ve al objeto en su ser, mientras que la física especulativa, o la filosofía de la naturaleza, o la ciencia, lo ve en devenir, dice Schelling más adelante. Después va a insistir con esto de este devenir infinito, y va a insistir en un aspecto muy fichteano, que es la inhibición, ¿no? O sea, la naturaleza tiene producción, tiene ese impulso que la lleva a producir, pero también tiene choque, tiene freno. La pregunta que nos quedó sin responder es si tiene autolimitación, que no es lo mismo que tener un freno, ¿no? O sea, uno se frena porque se topa con algo o porque algo lo traba, pero eso no quiere decir que uno se autolimite, digamos. Y entonces acá esta inhibición, gracias a esta inhibición, es que puede pasar de la unidad, de esa cosa que hacíamos así, permítanme seguir usando gestos didácticos, digamos, pasar a eso a los productos diferenciados. Y románticamente, dice por ahí, unas páginas más adelante, en cada producto
y después va a decir en cada individuo, ¿no? En cada producto reside el germen del universo. El germen del universo. Esto es Novalis, ¿no? Esto es romanticismo puro, ¿no? En lo más chiquito está lo más grande, está todo. Y después habla de la física especulativa, más específicamente, porque nos quedó ahí como presentada y nada más, en 3 grados. 3 grados. Y esto lo pueden encontrar en distintos textos de Schelling de filosofía de la naturaleza, en varios. También incluso creo en el sistema del idealismo trascendental. Estos 3 grados son el magnetismo, bueno, lo voy a decir rápidamente porque es simplemente para contar, para que tengan una idea del desarrollo posterior. Magnetismo, electricidad y quimismo o proceso químico. Schelling va a ser el filósofo de la química, no hay ninguna duda. Magnetismo, electricidad y quimismo o proceso químico. Bueno, y va a hablar de la naturaleza inorgánica, la naturaleza orgánica, y cómo se va estableciendo la diferencia entre naturaleza productiva, digamos, y naturaleza producto. Pero freno acá para no avanzar con más temas, porque simplemente era para que tengan una mínima idea de cómo sigue el texto. ¿Alguna pregunta, duda, cuestión? Yo tengo algunos problemas para plantear, pero también quizás ustedes tengan. Bueno, entonces, si no tienen nada, antes que tengan algo, les voy a tirar para quemar un poco las naves. Una pregunta que me surge desde el primer parágrafo, si la filosofía supera la escisión, ¿no? Entre lo inconsciente y lo consciente, entre naturaleza y espíritu, como veníamos diciendo, ¿habría una preponderancia del espíritu, que es el que puede dar cuenta de esa identidad? O dicho de otra manera, pensar la naturaleza como autónoma, esto que veníamos señalando que aparece también, ¿no es como transferir o transponer en la naturaleza características del espíritu? Pero como acá no tenemos una posición determinada, pasamos, nos damos la vuelta y pasamos del otro lado del mostrador. Entonces nos preguntamos, ¿por qué la filosofía trascendental o idealista, parágrafo 2, no ofrece una explicación genuina de la naturaleza, ¿no? Esto es clave. ¿Por qué? Entonces, además, si esto fuera así, como dice Schelling, la filosofía trascendental o la filosofía idealista se volvería abstracta. Y por otro lado, también un poco fui como asomándose en las penumbras. ¿Habría que admitir una naturaleza de lo absoluto? ¿O un absoluto naturaleza? ¿Son lo mismo? Podríamos machacar. Esto parágrafo 2. Parágrafo 3. La distinción entre física especulativa y física empírica, ¿es una distinción ontológica de plano radicalmente o es una distinción gradual? Me van a dejar en silencio acá. Parágrafo 4. Algo que también surgió un poco,
si conocer o saber la naturaleza hay que intervenir, si para conocer o saber la naturaleza hay que intervenir en ella, si uno interviene, ¿obtiene un conocimiento genuino o obtiene un conocimiento artificial? ¿No? Pensando en el experimento. También podríamos preguntarnos si la distinción entre hipótesis y presupuesto necesario, pero confirmado, como dice, resulta convincente. Podemos dudar y decir, no, esto no es convincente. Y también podríamos preguntarnos si ese saber productivo que aparece en este parágrafo 4 es construcción o es reconstrucción. En la nota, por último, podemos preguntarnos, a priori y a posteriori, ¿sería una distinción solamente ideal del saber y no real? Acá Cristina dice que sería la pregunta por el conocimiento artificial porque siempre algo esconde, pero entonces es un problema, ¿eso o no? Otra pregunta también, hay varias cuestiones de metodología acá, ¿no? Que la naturaleza no contenga nada azaroso o casual, sino que sea un sistema. ¿Es un presupuesto necesario? Y si lo fuera, si fuera un presupuesto necesario, ¿cómo se compatibilizaría con el anterior presupuesto necesario que decíamos es que sea productora y bajo una única ley absoluta y necesaria? Perdón que vuelva con... Sí, sí, no, la idea Pero es esa, la idea es esa. habías mencionado acá el tema del experimento y de cómo intervenimos en la naturaleza. En Fictio eso estaba distinto, o sea, como en un plano más práctico, digamos, intervenimos porque tenemos una acción libre que rompe el mecanismo natural. O Sí, sea, porque se hace presente otra ley distinta de la ley natural, la ley moral. Acá eso está completamente borrado, digamos. Hay una sola familia de leyes, digamos. Son todas claro. leyes naturales. ¿Qué pasa con la moral? Sería la pregunta, ¿no? Claro. Tuya. Y con la Muy acción bueno. humana, etcétera. Terrible, terrible. O sea, podríamos conocer la moral como haciendo un experimento, por ejemplo. Pero eso no te daría conocimiento Encerremos a moral. dos hombres en una jaula. Claro, no, no, es terrible, es terrible. No, es terrible. No, no sé qué decirte, en serio, Federico, no. Me está llevando al abismo. Porque, digamos, estoy tratando de pensar, pero voy a hacer trampa, porque voy a hacer lo que criticaba, que es algo muy habitual en la vida, digamos, criticar cuando lo hacen los otros, pero cuando me toca a mí hago lo mismo que critico, que es tratar de pensar en otros textos para ver qué decirte, pero no, no valía, digamos, habría que decirlo desde acá. Complicado, muy complicado. Y es como que en un momento llegas a lo que tienes que separar. Pasa que dice que tiene que estar todo unido. Claro, el punto es que lo que produzca la naturaleza está bien, digamos. Eso es como decir, si uno se atiene a esto, lo que hace la naturaleza está bien. El tema es, ¿y dónde está lo que está mal? Sí, dice Cristina, en Panorama habla de los mediocres y los que realmente quieren saber la verdad, pero el mediocre también quiere saber la verdad. La cuestión es cómo éticamente, claro, busca la verdad con mediocridad, ¿no? O sea, confundiendo. Sí, sí. co- Y quizás eso, si fuera así, dice Cristina, la respuesta está tal vez en el Dios que hace el mal y que quiere que suceda. No es que lo hace, ¿eh? Más cobarde todavía. No, no dije nada. Estoy spoileando, pero puede ser, sí. Bueno, uno podría decir así, ¿eh? Esperen que
la cuestión ética, o sea, la cuestión práctica sí, la cuestión ética en Schelling no aparece, ¿eh? No aparece. O sea, que la razón es práctica, todo eso está ya en los primeros textos, eso, que el yo actúa, que el tema es el querer, que el tema es la voluntad, eso sí está. Pero qué es el bien y qué es el mal, hasta las investigaciones, estoy tratando de hacer un repaso. No, no se me ocurre. No hay una ética, como en Fichte sí lo hay en el 98, digamos, ¿no? La Sitten-Lehre. Y cuando se enfrente al tema del mal, explota todo. Panorama, página 60, el ateo tampoco. A ver, panorama, página 60. Qué suerte, ustedes no ven mucho más allá de esta pantalla porque el lío de papeles y libro que tengo acá. Página 60, más adelante entre comillas. El ateo tampoco está tranquilo con esto. Él confiesa que no cuenta la creencia de Dios entre sus necesidades espirituales. Más adelante, entre comillas. Proposición que no sería verdadera porque con ella la razón se contradiría. Aquí se habla, sin embargo, de una proposición en cuanto a postulado práctico. Precisamente por esto el hombre se cinde a sí mismo y de tal manera que quiere reunir moralidad y felicidad entre sí. Claro, porque acá está discutiendo con el kantiano, ¿no? Ese es el prólogo, perdón, la introducción. Finalmente, el pensamiento más atrevido del mundo. Dios mismo, si existe, tiene que creer el ateísmo. Se comprenden ya las objeciones que tienen que seguir desde aquí. El principio de creencia no es ningún silogismo, sino que, como dice, ¿no? Y acá, ¿no? Estas tenemos la teoría de la involución y de la evolución de los kantianos. El postulado de la razón práctica está enterrado en el espíritu humano, inserto en él. En tanto que se suspende, desaparece la necesidad moral. En tanto que aún no es suficientemente moral. Pero tan pronto como se provoca aquella, entra en juego como una proposición firme, a la que no falta sino que un escritor como el autor la plasme por escrito. Enojadísimo está. Sí, el tema, no sé qué pensarás vos, Cristina, acá, me parece que el problema con este kantiano desconocido o poco conocido es que pretende reducir la religión a la moral, ¿no? Entonces lo que le genera a Schelling un poco bastante es que el diálogo con el ateo sea un diálogo tan poco convincente, ¿no? Pero yo no sé si acá no, el problema, o sea, ¿cuál es el problema? ¿Es la moral o el problema es la religión? El problema es como decía Jacobi, el atreverse a lo absoluto. Si quiere de algún modo justificarse y Shelley no lo acepta, el problema parece ser la religión. Bueno, coincidimos entonces. Pero no deja de ser interesante igualmente, sobre todo porque este texto, ¿no? Este pasaje de la introducción de Panorama es bastante raro, ¿eh? Como les decía, creo que la vez pasada, no es un tema que después vuelva, es como que está ahí y quedó ahí, ¿no? Después el texto va por otro lado, ¿no? Quizás, se me ocurre ahora como hipótesis, pero sí, atrevido Schelling, no hay ninguna duda. Sí, sí.
Y la sensación es que se iría las manos en cualquier momento, digamos, ¿no? Esa es la sensación. Un incontinente. Sí, sí, sí. Y esto de joven acá tiene 20 años, ¿no? 21. Y de grande también. Bueno, estamos terrible. ¿Alguna cosa más? Y si no, nos vemos la próxima. Bueno, muchas gracias por estar ahí en la sincrónica 9 de nuestra antropología filosófica. Nos vemos la próxima clase. La que viene entonces es grabada, asincrónica. Seguimos con las lecciones y tenemos el firme espíritu, ya hoy convencidos, de llegar a las investigaciones, al texto del mal, así para poder encontrar una gran oscuridad. Saludos Cristina, saludos Federico, saludos Ben Catán, que se ha sumado. Nos vemos la próxima.